Obed Mesa es una persona que tiene como objetivo pues, trabajar todos los días, tiene como objetivo proponer al diseño gráfico cosas pues, tal vez nuevas. Obed Mesa es una persona que vive del diseño gráfico. No sé qué hubiera sido de mi vida si no hubiera sido diseñador gráfico. Obed Mesa es una persona que pues, le gusta compartir, le gusta enseñar. Obed Mesa es una persona que pues, apoya igual a quien lo que pueda tener en sus manos lo apoya, ¿vale? Y en qué momento Obed Mesa decide ser diseñador gráfico, pues yo creo que lo traía yo desde la sangre, me parece, ¿no? Estudié, yo creo que cuando estudias la secundaria te dicen, oye, pues, ¿qué vas a hacer de grande, no? ¿O qué sigue? O ¿qué? Te dan a elegir los talleres, ¿no? ¿Qué taller de carpintería? ¿Qué el taller de máquinas herramientas? ¿Qué el taller de costura? ¿Qué el taller de mecanografía en aquel entonces? ¿Vale? Y bueno, pues te vas como que tú perfilando a ver qué serías en un futuro. En ese momento, pues mi mamá trabajaba como empleada en una agencia de la Volkswagen. Y digo, bueno, pues por ahí podría yo entrar a mecánica, ¿no? Y tal vez mi mamá me pueda ayudar. Esa fue como una primera idea. Me metí a máquinas herramientas. Después en la prepa sigo con esa línea de máquinas herramientas. Y en mi vida había reprobado materias. Y una de esas fue casi terminando para entrar a la universidad. Y yo llorando, ¿eh? O sea, mis 17 años llorando porque era mi primera materia que había reprobado en toda mi vida. Y después, ¿qué quieres hacer como...? Entonces me iba a ir para el Tecnológico de Monterrey, el TEC de Puebla. El TEC de Puebla para una ingeniería. Allá había hecho ya mi servicio social y tenía yo como que hice amistades, ¿no? Entonces, chance, pues me voy a una ingeniería industrial. Y pues con esto que la materia que reprobé y con que se abren las convocatorias y bla, 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 el chiste que sí, apenas pude presentar el examen y no hubo cupo, ¿vale? No hubo cupo, entonces que voy apoyándome con estas personas del servicio social y me dicen, no te preocupes, preséntate en el gimnasio tal día para inscribirte, ¿eh? Y yo, qué buena onda, o sea, sí hay cupo para ti. Yo voy y llego al gimnasio, mucha gente, pensé que era nada más así en corto que me iban a apoyar, fácil como yo tenía mucha gente, como 50, ¿eh? Y ya estoy formado, faltaban 3 personas para que yo me inscribiera ya en ingeniería industrial. Y entonces los compañeros de adelante y de atrás hablaban de que ya sus papás, en cuanto salieran, ya los iban a meter a la Volkswagen, a ILSA, al parque industrial, o sea, ya tenían trabajo prácticamente. Y yo, ¿será para mí? ¿No será para mí? Sí, no. ¿Qué van a decir mis compañeros? Porque pues siempre tratas de sobresalir y vas a perder un año. Mi familia, pero no tanto mi familia en el sentido de crítica, sino cómo va a reaccionar, ¿no? Yo sabía que cualquier decisión que iba a tomar, mi familia iba a estar ahí presente. Te apoyamos. Y sí te digo, faltaban 3 personas y digo, no es para mí. Esto no es para mí. Ya me salí muy, muy satisfecho, muy tranquilo interiormente. Digo, no es para mí. Más que estuviera yo llorando, que estuviera yo triste, dije, no, es mi futuro, o sea, prácticamente. Ya me regresé, y aquí precisamente en este espacio había una peluquería de mi mamá, de mi abuelito, ¿vale? Y llegué acá, estaba el director de ingeniería química de la UAP de aquel entonces. Ya llegué, le platiqué a mi abuelito que no quedé, y el director de ingeniería química, en aquel entonces el doctor, ¿no? Tenía un doctorado. Oiga, es que mi nieto pues no quedó en ingeniería industrial. Bueno, más bien no quiere seguir en industrial. No, váyase a la UAP, ahí en ingeniería química, allá que lo aceptan. Ya, a ver, mañana se presenta y se inscribe. Digo, pero ya pasó todo. Dice, no te preocupes, tú métete. Y yo, bueno, o sea, ingeniería química, con tal de no perder un año. Ya, sí, al otro día, así, literal, me inscribí sin hacer examen de admisión, sin nada. Y pues ya entró a la UAP. Pero no estaba tan convencido. Entonces, ya pasó el primer semestre.
Y entrando al segundo semestre, escucho que se iba a abrir la escuela, el Colegio de Diseño Gráfico de la UAP. Y estaba de Ingeniería Civil, de Ingeniería Química, perdón, adelantito está Ingeniería, y digo, la Facultad de Arquitectura. Y digo, wow, soy de ahí. Antes, en ese lapsus que te digo que si iba a estudiar Ingeniería Industrial, en el camión había escuchado de dos chavos que iban a ingresar a diseño gráfico. Iban platicando de cuáles eran sus materias, qué es lo que podían realizar como diseñadores, y me gustó mucho. Desde ahí, no sé por qué, pero tuve una conexión con el cartel, ¿eh? O sea, así, bueno, sería un cartel, pero más que nada las marcas. En ese momento digo, wow, me gustaría diseñar una marca, que se vea la marca aquí y allá, o esté aplicada, o no sé, me gustaban las marcas. Y ya, eso fue como que un antecedente. Entonces, cuando escucho que se va a abrir el Colegio de Diseño Gráfico en la UAP, yo soy de aquí. Entonces, en las mañanas iba a Ingeniería Química y en las tardes me iba yo al curso. Era yo feliz, ¿eh? O sea, me enseñaron serigrafía, me enseñaron papeles. Yo soy un mal dibujante, pero bueno, intentaba ahí dibujar, y los maestros, mis maestros, porque desde ese momento que alguien aportó algo hacia mí dentro del mundo del diseño gráfico, para mí era bienvenido, ¿vale? O sea, para mí era así de que, mira, pues ahora le puedes hacer así, ¿no? O le puedes meter la fotoemulsión, o le puedes hacer esto a proporción. Todo, créeme, todo. Yo era una esponjita, ¿vale? Que me decían, pues el papel ahora lo puedes doblar así, o el cúter, ¿no? Ya no con las tijeras, ahora a mano alzada lo hace, digo, wow, qué bonito, ¿vale? Y pues ahí entré al mundo del diseño gráfico. Ahí es cuando descubro, y desde ese momento me propuse, pues sí, sobresalir en el diseño gráfico, ¿no? Famoso no, sino pues trabajar sobre el diseño, digo, si es algo que me va a dar de comer, me va a dar satisfacciones, va a haber trabajo, porque nunca hice caso, así, ay, qué diseño y de qué vas a vivir, o que nada, nunca. Y igual mi mamá, hasta la fecha, me dice, ¿qué hace diseño gráfico? ¿Qué? A pesar de que ya ve que subo, bajo y que, pues gracias a Dios tenemos aquí pues sí, una calidad de vida tranquila, pues mi mamá todavía me sigue apoyando en el diseño gráfico, ¿no? Aunque todavía no le queda claro. Pero sí, mi objetivo desde ese momento fue trabajar por el diseño gráfico, hacer diseño gráfico. Y no es pretensión ni nada, desde el 1998 o antes de que estábamos en tesis. A veces te voy a hablar en plural porque tuve mis amigos, Manuel, Chepe, Paco, hicimos un colectivo, entonces a veces te hablo en plural y a veces te voy a hablar en singular. Bueno, en ese momento decidimos trabajar en la DAE, 97, 98, y hasta la fecha, pues casi diario hacemos diseño gráfico. Entonces ese lo ves, es un poco de los antecedentes, pero sí, mi objetivo siempre fue trabajar todos los días y buscarle, o sea, no es que me siento, ¿no? De alguna u otra manera tienes que estarle buscando, tienes que tocar puertas, tienes que presentarte, tienes que pues hacer tu trabajo, que otra persona lo va a hacer más que tú. Haces a un lado las críticas, haces a un lado las malas referencias, te enfocas a diseñar, a trabajar, y eso te abre muchas puertas. O sea, te repito, no es cuestión de presunción ni nada, pero creo que una o dos veces he presentado mi portafolio de trabajo. Todo ha sido por recomendación, todo ha sido por, oye, me avisaron que haces esto, haces el otro, sobre diseño, ven, preséntate, ¿no? Nada que, bueno, que pues, presento mi portafolio, aunque lo tengo, ¿no? Ahí está, pero no, ha sido más por recomendación, y creo que pues el diseño gráfico es una área muy satisfactoria que te abre puertas y seguirá abriendo puertas. Espero contestar la pregunta. Como te comentaba hace ratito, ¿no? En una de las prepas, en una parada en el camión, escuché que existía diseño gráfico. Obviamente, esto era en 1988, 86, por ahí. Las únicas carreras que existían eran en la UDLA, muy caro, por cierto, muy caro. La OPAEP, la Ibero,
y era o es, bueno, yo todavía una carrera cara. O sea, porque un lápiz te costaba tanto, un plumón tenía que ser profesional. O sea, ahorita tenemos muchas ventajas con la parte de la computación, con lo digital, pero en aquel entonces era comprar las reglas profesionales, ¿vale? Los plumones profesionales, el papel, sí existía y existe Lozano, pero no te comparas ahora a un Cuché. O sea, es que tenías que comprarlo y si te equivocabas, el papel Canson, el papel Fabriano, entonces era una carrera cara, ¿ok? Entonces no, o sea, definitivamente no estaba dentro de mis manos y me había yo elegido, te digo, por ingeniería industrial, después por ingeniería química, pero al final escuché del curso propedéutico del Colegio de Diseño Gráfico que se iba a abrir en la UAP y no lo dudé. O sea, esa misma tarde estuve ahí. Sí, me gusta comunicar, me gusta dibujar, pero no soy un artista. Yo creo que eso me llevó así a visualizarme que algo de mi trabajo estuviera publicado, pero sin ninguna cuestión de presunción para nada, para nada. Y no digo, pues me gustaría ver una marca, ¿no? Que yo la hice y que esté por ahí aplicada en una playera o hacer una campaña, ¿no? Pero también digo, wow, o sea, cómo la gente con lo visual pueda tener alguna reacción o alguna aportación. Y además, pues no soy tan rudo. ¿Qué quiero decir con rudo? O sea, yo no me visualizaba, bueno, es más, Vero, ¿verdad? Si cambio un foco, lo rompo, ¿sale? O si hago alguna cosa así, manual o técnica, o ya la eché a perder, ¿no? O sea, no me visualizaba así, no sé, conectando muchos cables, aunque tienen sus dones los eléctricos, por mencionar algún ejemplo, ¿no? Pero, de hecho, mi abuelita me decía, no, pues tus manos de señorita, ¿no? O sea, ahí agarrando el lápiz, la computadora, y, y digo, pues yo voy a adaptarme y tener una profesión pues, que también sea cómoda para mí, ¿no? Pero lo más importante, yo creo que resumo todo esto en que creo que esta parte de percepción de lo que sucede en la sociedad, de poder proyectar, de poder estudiar la gráfica independientemente del dibujo, sino que es una profesión que sí tiene antecedentes, que es una profesión que sí ha surgido efecto a nivel social, a nivel comercial, a nivel histórico, y que un signo como un punto, ¿vale? Que puede tener varios significados y que puede adaptarse a diferentes formatos y que la gente también se identifica, ¿no? Una cruz, son solamente dos líneas, pero en realidad pues tiene un gran significado, ¿ok? Hablando de la cruz suástica, ¿no? Por ejemplo, también, y que me voy adentrando, ¿no? Digo, a ese estudio, Goebbels, por ejemplo, y voy buscando, ¿no? Quién hizo el logotipo no sé, de IBM, ¿no? Por ejemplo, por Rand. Entonces digo, creo que para llegar a esa parte, quiero estudiar eso. Quiero estudiar que ese resultado, detrás de todo esto, hay un proceso tanto técnico, tanto manual, tanto intelectual, y que cómo puedo llegar a empatizar, o puede llegar esa imagen a empatizar. Hablando de las marcas. En el caso del cartel, no sé, o sea, no sé si lo llevo en la sangre o qué, me gustó siempre la palabra cartel, ¿no? Pues el cartel, me gustaría hacer carteles. Y el cartel. Y gracias al cartel ha abierto muchas puertas en cuanto a las marcas, ¿no? Repito, no me visualizaba como un dibujante porque no lo soy. Yo respeto mucho porque hay muchos ilustradores y dibujantes excelentes. Es más, los envidio, sí, los envidio. Pero siento que mi labor es más como de estructurar ideas, ¿vale? De comunicar ideas, de plasmar un compromiso de lo que me están solicitando. Entonces, todo ese estudio profesional, digo, no, pues yo quiero ser diseñador gráfico.
Bueno, respecto a la pregunta anterior, me gustaría saber qué recuerda del surgimiento del diseño gráfico en Puebla. Sí, ya profundizando en este sentido, ya en la carrera, te comentaba, pues en Puebla fue la primera la Universidad de las Américas, ¿vale? Eh, Posteriormente la Ibero, ¿no? Y cuando te comentaba de que estaba yo haciendo mi servicio en el TEC de Puebla, Tecnológico de Puebla, ahí por el estadio, allá llegaron los de la Ibero, los famosos gallineros, y no se ofenden los de la Ibero, ¿no? Lo saben. Y entonces me acuerdo que fui al TEC y ya de regreso dije, pues voy a pasar, estaba de moda Batman, la película de Batman y que estaba el auto iba a estar allá y digo, bueno, pues me metí y todo, pero también aproveché para ver cómo estaba la cuestión del diseño gráfico allá. Yo no, pues estaba muy imposible. Entonces en esa historia, la UDLA, te digo, la Ibero, la PAEP, y bueno, pues llega la UAP, ¿no? O sea, eh, hicimos mucho. Y digo hicimos porque hicimos un colectivo, varios compañeros, con la finalidad de que sobresaliera la UAP, ¿no? Hubo un momento de solidaridad, porque los compañeros de la mañana con los de la tarde y los intermedios sabíamos que nos gustaba participar, sabíamos que había algo en común por el diseño gráfico en la UAP precisamente, y decidimos, pues, ¿por qué trabajar de manera individual, ¿no? Vamos a hacerlo de manera colectiva, y hicimos un gran grupo. Un poco, a lo mejor suena absurdo, pero se decía que la carrera de diseño gráfico era para los fresas, era fresón, ¿sale? Entonces digo, bueno, pues no son nada que ver con lo mío, ¿vale? Que de hecho también era una carrera, se decía, para las mujeres. Ah, vas a estudiar diseño gráfico. Yo, pues sí, ¿no? Eh, Parte de la historia, desde lo académico, te comento eso. Desde lo profesional, yo recuerdo una agencia que estaba en La Paz, se llama Logotlan, o se llamaba Logotlan. Tú consultabas en la sección amarilla, ¿no? Y bien recuerdo su imagen de una pirámide, una letra A. No, yo quedé encantado, digo, wow, ¿cómo llegó esta letra A representar? Y aparte es una agencia, ¿no? No se llamaba como despacho, sino como una agencia. En general, eh, me acuerdo también de Diseño 2, ¿vale? O sea, Diseño 2 ha sido parte importante para la evolución de la marca en Puebla, ¿okay? Que también se publicaba en la sección amarilla. Y, y bueno, hay una especie de fenómenos por hacer logotipos. Hacer, por ejemplo, a mí me impactó mucho el logotipo de Abaco, computadoras Abaco. ¿Y qué creen? Que uno de mis maestros, el maestro Gabriel Alatriste, él hizo el logotipo, ¿no? Wow, o sea, conozco al autor, ¿no? Eh, ¿cómo lo hizo? Bueno, ahora somos amigos, ya se jubiló, pero somos amigos, el arquitecto Alatriste. Eh, entonces, tanto en lo académico estaban estas escuelas, como en lo comercial, pues estos despachos que te acabo de mencionar. Y recuerdo que en una de las investigaciones sobre arte, una de las compañeras llegó y dijo que existía una tal Bienal de Cartel en México, ¿ok? Y yo, a ver, ¿cómo? Bienal de Cartel, sí. Y entonces empieza a explicar cómo está el fenómeno, el movimiento así lo llamó, ¿no? En ese momento, movimiento, quienes participaban en la Bienal, que venía gente extranjera y que había cursos. Y yo, wow, no, o sea, si quiero, créeme que esa ocasión me fui al otro día, bueno, al fin de semana, perdón, me fui a la Ciudad de México, bueno, al DF, a buscar esa tal Bienal. Y encontré un libro de Rafael López Castro. Espérame un segundo, te lo muestro para...
Mira, este libro de Rafael López Castro. Bueno, no era libro, sino como un catálogo. Entonces empiezo a hojearlo y, wow, eh, mi, mi, este cartel de la sirena, Ujú. ¿cómo es que cambia el fenómeno de un grillo? De hecho, él le llamó la sirena, ¿no? Un grillo con piernas de mujer. No, 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 yo me emocioné, yo entré a un mundo que digo, o sea, realmente, pues lo puedo hacer, ¿no? O sea, realmente es una mezcla de mundos, una mezcla de ideas. Y en ese momento me compré también mi libro, ahorita te lo muestro, de la tercera Bienal Internacional de Cartel. Este cartel lo hizo Germán Montalvo. O sea, digo, wow, como una muñeca, algo que es basura, se convirtió en un cartel, ¿no? Y era mi Biblia, créeme, ¿eh? O sea, lo puse en mi buró y todas las noches ya me sabía qué cartel, ya me sabía qué movimiento, wow, por ejemplo, este cartel de teatro, ¿no? Como del cuerpo sale el del programa. Obviamente sacar fotografías, tener una cámara fotográfica en ese momento era muy caro. Entonces yo también tenía que ver con mis recursos, recorte de papel. Pero bueno, esto te comento que después de esa, por ejemplo, de SIDA, a ver, son Sí. varios cables y solamente de en medio el negro, esa anomalía hace que se contamine todo, ¿no? Digo, guau, como en unos cables, ¿no? De hecho, estaba no de moda, pero sí se hablaba mucho sobre SIDA en ese momento, ese tema. Ok, así seguimos, ¿no? En esta historia. Y pues que regreso muy emocionado. En la facultad hay un espacio que se llama La Cueva, era el espacio de publicaciones, y de ahí surgió el Colegio de Diseño Gráfico, entre esos maestros que se reunían ahí. Eh, entonces, a mí me encantaba La Cueva, con estos arquitectos y lo que imprimían, y ahí estaba, ¿eh? O sea, iba yo a la clase, pero ahí me metía nada más por estar, por el gusto de estar, y que escucho que llegaban dos diseñadores cubanos. Ya estábamos en quinto semestre y se hablaba de René Ascuy y Antonio Pérez Nico. Y yo, a ver, ¿cómo? Sí, van a venir. Ellos los conocí en estas bienales, ¿eh? O sea, así de oídas. Y, o sea, es cierto lo que estoy escuchando, ¿sí? Al siguiente semestre estaban contratados Antonio Pérez Nico y René Ascuy. ¿Ah? Entonces ellos abren al Colegio de Diseño Gráfico, ya conocemos, hicimos el primer congreso de diseño gráfico. Los compañeros Paco Galvez, Diego, Ángel Kidd, José Luis Chepe, por mencionar algunos, y yo, ¿no? Y trajimos a Germán Montalvo, Rafael López Castro, por supuesto René, Nico, y entonces nos dan un abanico de qué es lo que está sucediendo realmente y lo que es el diseño gráfico. Obviamente desde el punto de vista cultural, porque bueno, pues armaron la imprenta Madero y pues sus clientes pues era Bellas Artes, era la UNAM, eran las metropolitanas, la Secretaría de Cultura, o sea, todo eso que ellos ejercían. Y Javier Bermúdez de hecho llegó, ¿no? Y nos dan un cambio diferente de lo que es el diseño gráfico. Y al mismo tiempo René Ascuy y Nico, pero más René, pues estaba en la Ciudad de México. Y a la par estaba pues allá Alejandro Magallanes, Renato Aranda, Leonel Sagaón, Ruth Ramírez, lo que en ese momento ellos le llamaron la máquina del tiempo. ¿Ok? Ya te dije Manuel Monroy, por ejemplo, Renato Aranda. De hecho, hubo un momento en que aquí el grupo que formamos nosotros, que se llamaban Los Letrinos, o La Letrina, René trató así como que de vincularnos, ¿no?
a ver, vengan y platicamos, y había muchas cosas en común, claro, en el cartel, ¿no? Por un lado, y otro lado por trascender en la gráfica, ¿no? O sea, cómo, quieras o no, hay estilos de quien te enseña el diseño. ¿En qué sentido? Si tomábamos un curso con Germán, pues resultaban germancitos, ¿no? Dicen, pues se parece mucho a los de Germán. O René Ascuy, Ascuy, ¿no? Los cubanitos. O de Nico tomabas un curso y salían carteles como de Nico. Digo, bueno, pues es válido porque pues, te lo está enseñando, ¿no? Entonces, ver de qué otra manera podríamos quitarnos eso, ¿no? Esa etiquetita de que, pues, sí, lo hizo Obed o lo hizo otro compañero, sí tomamos con Germán, pero no somos germancitos, ¿eh? O sea, vamos a tratar de hacer una línea cada quien. Y coincidimos con eso con Alejandro Magallanes, con Ruth, Leonel, pero al mismo tiempo René Ascuy estaba con lo que formaron el Salón Rojo, con Eduardo Telles, Patricia Ordóñez, Germán Montalvo, Carlos Palleiro, bueno, ellos dos, Nico y René, Connie Robinson, e hicieron ese Salón Rojo, se reunieron para hacer carteles sobre cine, ¿vale? Y nos otorgan en esos eventos una exposición de sus carteles de cine. Entonces, ya hay una mayor vinculación con la Ciudad de México, pero también René ya daba clases en Aguascalientes, ya daba clases en San Luis, que de alguna u otra forma fue generando semilla, ¿no? Y acá, ¿no? Pues en la UAP, de esta generación, de esta primera generación que te digo que formamos, Manuela Watson, José Luis Hernández Díaz, Chepe, Paco Galvez, Osvaldo Gaona, Ángel Kitt, Diego Velázquez, José Luis Hernández, el Choche, María Elena Méndez, y yo, ¿vale? Obed Mesa. Entonces, este grupo de letrina también tenía el objetivo de charlar, de platicar, de ponernos ejercicios, o sea, extramuros, ya no solamente los maestros, sino, a ver, bueno, ¿qué queremos? Recuerdo que hicimos unos ejercicios sobre las manos, ¿no? O sea, a ver qué significa, cómo podemos... Paco hizo una de los pies sobre los derechos humanos que ganó un premio, ¿no? Osvaldo hizo una como paloma que también tuvo un premio. Vamos, más que fuera una cuestión de competencia, era más, yo siento, de solidaridad, de opinar, de criticar sanamente, nos íbamos ahí atrás de lo que ahora son las lobolanchas, no existía, el lago existía, pero pues no como ahora, y ahí a un ladito, ¿no? Con agua, ahí estar charlando los viernes, ¿vale? O sea, era muy bonito porque aparte de lo que te enseñaban, pues había algo en común, ¿ok? Entonces, pues ya René también, ¿no? Sabía de este grupito de los letrinos. Se da la campaña de Enrique Doher en la UAP y nos jalan, ¿no? O sea, ahí hay un grupo de creativos que los pueden asesorar. Solamente estábamos chavos. Obviamente estaba la persona que lideraba el proyecto, pero ya, ¿no? Nos consideraban. Por otro lado, hubo un evento muy famoso y muy constante de la UDLA, que se llamaba Códice. La UDLA cada año con su coordinador Brizuela, ¿vale? Él hacían cada año el evento Códice y bueno, traían buenos ponentes, ¿ok? Yo recuerdo que tomé el primer curso de tipografía con Jorge Arzate allá en la UDLA. Era otro nivel de diseño, siento, ¿no? Había gente que también reconocida en Codigram, ¿no? Pues los jalaban. Pero acá en la UAP, pues Nico con sus cuates, René, pero pues eran cuates de calibre, te digo, de la imprenta Madero, realmente. ¿Ok? Entonces, es lo que te podría
y conocer un poco en el caso de la Ibero, Aurora Berlanga, pues, que también siempre ha estado ahí tratando de apoyar el diseño gráfico en ese entonces, ¿vale? Se abre la Madero también, la parte de la carrera, como que fue el boom del diseño en Puebla, ¿sí? Todos querían diseño gráfico, ¿no? Y después se abren las escuelas incorporadas. ¿Y qué creen? Que ahora los nuevos maestros de las escuelas incorporadas pues somos los letrinos, ¿no? Chepe, Manuel, Paco, que nos metemos al mundo académico así sin querer, porque también es un cambio que tú estás haciendo como estudiante. Sí tienes un propósito de que te gusta el diseño, de que te gusta el cartel, y que de repente te dan la puerta y decir, ¿sabes qué? Te vas a dar clases. Bueno, voy a hablar de mi caso, ¿no? Que mi director dice, es que ya tienes tu horario y te vas a dar clases. Y yo, a ver, maestro, déme chance. Digo, no. Bueno, te doy chance mañana. Y ya me puse a investigar quienes habían sido maestros. Por ejemplo, Milton Glaser pues daba clases, ¿no? Sackmeister daba clases, Fukuda también daba clases. Y digo, bueno, pues me voy al mundo de lo académico. Y sí, al otro día llegué con el arquitecto, me dice, ¿sabes qué? Estas son tus horas y ya, no hay nada. Mi mamá le decía, oiga, ¿cómo ve? Digo, pues es un trabajo, hijo, o sea, es un trabajo. Dije, pero es que dar clases, o sea, somos chavos. Nadie sale aprendiendo y sobre la línea te vas a ir formando, ¿no? Porque no estábamos educados para ser profesores. Sin embargo, sí teníamos ese común de apoyarnos, ¿eh? Es lo que te comento un poco, ese apoyo, de compartirnos apuntes, o de que mira, yo le hice así, o yo le tengo este ejercicio. Pero eso no significó que no dejamos de diseñar, ¿eh? O sea, nos dieron la oportunidad de dar clases, nosotros pues, caía trabajo y se hacía, ¿ok? Y como todos, se cumple un cierto momento de la letrina, nos dividimos, ya formamos 4X, Manuel, Chepe, Paco y yo, y nos vamos por nuestros pantalones a la DAE, a la Dirección de Administración Escolar, y les decimos, ¿sabes qué? Esto hace un diseñador gráfico. Y la directora de aquel entonces, la maestra Hilda Rosado, así como que, ay, sí, se sienten mucho, a ver, háganos la convocatoria. Hicimos la convocatoria, antes se hacían las convocatorias de la UAP en tamaño tabloide y a copias. De hecho, copias, ¿eh? Pues hicimos el 90x60 a selección a color. La directora, o sea, es verdad, o sea, lo que están viendo mis ojos, hasta, ¿sí? 5,000 carteles vayan a hacer. Se mandaron a hacer los carteles y no paramos, créeme, de hacer diseño. Hagan esto, hagan lo otro, las credenciales, los stands, diseño editorial, bla, 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 bla. Mucho, pero mucho trabajo desde la DAE. De hecho, y yo lo digo con mucha convicción, la universidad se difunde internamente el valor del diseño gráfico de estos dos grupos que te estoy hablando, ¿no? Cuando éramos letrinos, que nos dividimos, y cuando formamos 4X. Entonces ya solicitaban servidores sociales, prácticos profesionales de diseño. No, mucho diseño, obviamente también tiene un ciclo, pero eso lo veíamos desde la parte interna de la UAP, ¿no? Ya te comenté un poco de la UDLA, casi nada de la Ibero, surge en la Madero también, pero ya después viene toda esta línea de las escuelas incorporadas. Entonces, pues ya se oferta mucho el diseño gráfico. Algunos le cambian el nombre o la van adaptando, pero el común es el diseño gráfico, con diferentes nombres, ¿va? Entonces, obviamente, pues se hace una cantera y se dan los trabajos, porque hay egresados, pues ya no solamente de la UAP, ¿no? Sino de varias universidades, institutos que generan. La UDLA se ve en la necesidad de cambiar porque quiere evolucionar, ¿no? A diseño de información, diseño gráfico pasa a diseño de información, ¿ok? Y así cada escuela pues le va adaptando, ¿no?
En lo particular, la escuela de la UAP, el Colegio de Diseño Gráfico, pues se sigue llamando así, ¿no? Diseño Gráfico, y se ha evolucionado los planes de estudio, pero te digo, te puedo hablar desde la UAP, desde mis compañeros, o sea, desde mi círculo, ¿no? Sí escuchaba, te digo, de Diseño 2, bueno, creo que son los que han estado más vigentes, pero pues, igual despachos que aparecen, desaparecen. La importancia de lo político, porque también ya las campañas políticas requerían de los... De hecho, nosotros, Chepe y yo, formamos un despacho que se llamaba Neografos. Por seudónimo nos decían neogachos, porque pues, les vamos a cobrar, ¿no? No es de agrapas, ¿vale? O los neoguapos, ¿no? Ahí no me la creía tanto de los neoguapos, pero bueno, era padre. Estuvimos 5 años con ese despacho, aprendimos totalmente cosas diferentes en el sentido de, ya de cobrar, ¿no? Ya de tener un espacio, ya de pagar renta, ya de pagar salarios, ya de tener una utilidad. Y todo eso nos ayudó mucho porque cuando nos dan la oportunidad de dar clases al año o a los 2 años, nos ofrecen una maestría en mercadotecnia y publicidad, así de, pues, ya gratis, ¿eh? Y yo, pues va, lo tomamos, ¿no? Que era una de las materias que no me gustaban a mí en la universidad, ¿no? Esto de publicidad y mercadotecnia y que te manipulen y que es mentira, teniendo y estando contagiados por mis amigos y mis amigas de la escuela, ¿no? Que, ay, no, la publicidad te engaña. Y yo, sí, es cierto. Ya te unías a esa ideología, ¿no? Y entonces cuando me ofertan la maestría de mercadotecnia y publicidad, digo, no, bueno, pues va, sí, la tomo, y un gran cambio, ¿eh? Te enseñan a administrar proyectos, te enseñan a coordinar proyectos. Ya nada de diseño, ¿eh? Cero diseño. O sea, esa parte que necesitamos nosotros los diseñadores de llevar una profesión y un negocio de cómo vender diseño, ¿vale? Por lo que es la parte de lo creativo, yo confío en todos mis amigos, son altamente creativos, ¿vale? Buenas ideas, ¿ok? Pero nos faltaba esa parte administrativa, ¿no? Entonces la maestría, la verdad, vino a complementar esta cuestión, pues, de relaciones públicas también, de atención al cliente, de buscar estrategias, ¿eh? Porque no es así de que, pues, nada más porque hiciste un buen diseño o ganaste un premio ya te va a solucionar la vida, no es cierto, ¿vale? Esa cuestión del egocentrismo no aplica para nada, ¿vale? Te enfrentas a la realidad y vas generando necesidades, ¿no? Vas y te presentas a los clientes o te llaman a los clientes y sí les resuelves la cuestión visual, pero también les generas otras necesidades de lo que es el diseño, ¿no? El saber hablar en público, también, a pesar de que somos maestros o que damos clases, pero es algo diferente cuando estás con un cliente porque te encarga todo el compromiso de su imagen, ¿no? O todo el compromiso de su difusión. Hubo un caso político que nos llamaron, presentamos como neogachos, perdóname, y yo así muy rimbombante, ¿no? Pues cumplimos sus objetivos de diseño, y me dice, mi objetivo es ganar, quiero ganar la campaña. Y yo, ay, imagínate qué compromiso, ¿eh? Que tú seas el responsable en lo visual, que ganes una campaña, no es tan fácil, ¿vale? Así como Coca-Cola, que tiene su objetivo de que la botella esté en todo. Un objetivo muy sencillo de Coca-Cola es que su líquido esté en todas las partes del mundo. Así, sencillo. Entonces, este director me dice, de campaña, o nos dice, queremos ganar. Y yo, wow. Pues todo lo que implica, los gastos que implica el que tengan una responsabilidad y confianza contigo, ¿vale? En que el diseño que tú hiciste es original, en que no los vas a engañar. O sea, ya pasamos a otro término, más de creatividad, sino de responsabilidad y de valor del diseño gráfico. Entonces, bueno, pues siento que sí, Puebla va cambiando un poco con esta dispersión, tanto de mi caso y de mis amigos, de tomar la maestría, de dar clases, ¿vale? Y bueno, pues se vienen generaciones, ¿no? Yo me desaparezco de la UAP en el sentido de que será en el 2000, pues ya no
ya no sigo ahí en la DAE, ya no seguimos, ya abrimos neógrafos, pero yo me enteraba de las siguientes generaciones, ¿no? O sea, de la UAP y de la UAP y de la UAP y de la UAP, ¿vale? Caso que ahorita, bueno, con Miguel, pues tenemos ese hilo conductor, ¿no? Del buen diseño, de la enseñanza, de la coordinación, o sea, como que se ramifica, ¿no? O sea, el diseño es tan extenso, ¿vale? Y que pues puedes coordinar, puedes dirigir, puedes diseñar, compromisos que también se adquieren desde la enseñanza, ¿ok? Y bueno, ya vas teniendo vínculos con otros colegas, por ejemplo, con Benito Cabañas, que es egresado de la UDLA, y que Benito Cabañas pues también es un fenómeno que sí estaría padre que lo entrevistaran, es otra cosa, es otro fenómeno social, ¿vale? Y de insistencia y consistencia de trabajar y trabajar y trabajar y trabajar y trabajar, ¿ok? Y de proponer y de viajar y de relacionar y de contactar. O sea, no puedes ser un diseñador gráfico independiente totalmente. Y te digo eso del egocentrismo que yo hice, que yo no, o sea, tú no sabes en qué momento vas a estar apoyado por ese otro colega, ¿no? O él va a depender de ti, ¿no? No lo sé, o sea, yo no sé en qué momento, pero yo sí he estado así en contacto con varios colegas y es eso, ¿no? O sea, ser colega, obviamente, pues tú vas trabajando tu proyecto de vida, ¿vale? Y eso es lo que ha sucedido en Puebla. Actualmente se habla de un semillero de cartelistas en Puebla, ¿vale? De hecho, se habla de o sea, la primera generación de diseño en México, que es estos que te hablaba de López Castro, Germán Montalvo, Gaby Rodríguez, Fernando Recamier, ellos, con la aparición después de René y Nico, se habla de una segunda generación que es Alejandro Magallanes, Leonel Sagaón, Ruth Ramírez, Manuel Monroy, y en Puebla, ¿no? Paco Galvez, Manuel Aguatsi, Chepe, yo, Benito Cabañas. Y qué padre, ¿no? Porque sin querer, pues estás trabajando y los historiadores dicen eso, ¿no? Ya después viene toda una ola, ¿no? La tercera generación. Pero te das cuenta que no fue ese el fin, ¿no? De querer, ay, pues quiero hacer historia, ¿no? Simplemente, pues, trabajar y trabajar. Y así ahora con este rollo del internet y las vinculaciones digitales, pues, ¿no? A los poblanos, ¿no? Pero ya no somos nosotros, René, Chepe, Paco, Manuel, sino pues, los poblanos, ¿vale? Y se habla de Puebla, ¿ok? Pues invitan a los poblanos, ¿no? ¿Vale? Entonces, esa es una breve historia que te puedo platicar del diseño en Puebla. Desde mi punto de vista, desde mi contexto, ¿no? La gente habla, te repito, de estos diseñadores, de esta gente en Puebla, pero pues no sé si la construimos por el tiempo, no sé, o sea, hablan, ¿no? Dicen, y eso pues está padre que te consideren como parte de la historia del diseño en Puebla. Casualmente estaba haciendo mi último cartel y digo, bueno, a ver, y he visto como que hay ciertas similitudes, como que de repente me meto a la ilustración y hago sí carteles de ilustración, ¿no? O muy abstracto, ¿no? O muy... Pero al final de todo me doy cuenta que la simplicidad es una parte que pueden reconocer mi trabajo. Dos, el concepto, ¿sí? Que ese cartel sea con el mínimo de elementos, pero que dé un concepto. Y tres, estoy aceptando que la mayoría de mis trabajos son en fondo blanco y color negro. O sea, eso lo concluyo yo, o sea, no sé, la demás gente, hay veces que te dicen, pues no es bueno hablar de tu obra, ¿no?
la verdad, son estas 3 observaciones. Y eso porque estoy aquí recopilando, estoy tratando de hacer una exposición más adelante. Digo, bueno, voy a recopilar. Y ya veo esa constancia, ¿no? De estos 3 puntos que te comentaba. Desde el cartel. Desde la marca, pues igual, o sea, siempre trato de ser conceptual, de irme al minimalismo, de que se pueda generar una identidad, que haya empatía, ¿no? Porque sí son 2 cosas totalmente diferentes. En las dos, pues ahí me desenvuelvo en estas 2 áreas, pero sí el factor común es siempre representar un concepto. Esa es como que la parte clave. Y ya la cuestión de reproducción, pues puede ser muy minimalista, puede ser muy caótica, ¿vale? Pero pues dependiendo también la técnica y la urgencia de los trabajos a veces, ¿no? No importa, ¿no? Nada más en blanco y negro y mándala, ¿sale? O a veces con tiempo te dan y todo, y termino haciendo algo en plasta, ¿no? O en fotografía, de repente hay tiempo. Pero yo he dicho mucho que la técnica es el resultado del concepto. Si el concepto te pide que sea abstracto, pues va a ser plástico. Si el concepto te pide que sea una ilustración, pues vas a utilizar ahí efectos, ¿no? Pero después de todo, digo, pues no, creo que no, porque depende mucho del tiempo, ¿sale? O a veces no tienes las herramientas suficientes y tú dices, no, pues con un lápiz aquí en esta forma ya se solucionó, ya nada más le meto color y listo. Y afortunadamente ha funcionado. Entonces, en cuanto a la marca, sí participa más gente, hay más opiniones, a veces el proyecto ya está y te lo tumban, un comentario de alguien te tumba todo el proyecto, ¿eh? O sea, ya te aceptó el gerente, ya te aceptó la de ventas, ya de mercadotecnia, y a ver, vamos a ver la ahí en la junta, ¿no? A la de ventas, de comercio. Y pues como que no estoy tan convencida yo. Y ya todos están, ¿eh? Nada más por esta persona así de que... Y se quedan todos callados. Y ya, es cosa que tienes que hacer modificaciones o adaptaciones. ¿Y qué crees? A la segunda y a la tercera presentación, wow, ese comentario que dijo esa persona, al final todos empatizaron. Sí, tenía razón. Y, no, ahora sí nos identificamos. No, perfecto, excelente. Sí, eso era. A pesar de que ya me habían aceptado el proyecto, ¿eh? Y se hizo otra propuesta totalmente diferente a partir de ese detallito, ¿vale? Y entonces, pues es muy enriquecedor en el sentido para ellos, ¿no? Pero para uno así como que es un reto, ¿no? Y te soy sincero, hasta esta fecha, a pesar de todo lo que he trabajado, y un nuevo proyecto es un reto nuevo. O sea, no sabes si la gente lo va a empatizar o si realmente estás cumpliendo con el objetivo de comunicación, ¿no? Son retos diarios de hacer diseño. Entonces, pues simplicidad, concepto, yo creo que con eso podrían identificar parte de mi trabajo. Fíjate que la cuestión del cartel es tener estas 4 temáticas de lo social, lo político, lo cultural y lo comercial han sido parte más social, ¿ok? Preocupaciones sobre el medio ambiente, que pues las bienales te hacen las bienales son muy buenas porque te evalúan a ver qué estás proponiendo, cómo vas, opiniones de varias partes del mundo, ¿ah? También en lo cultural, cómo puedes interpretar algún caso, ¿no? De un pianista, se me ocurre ahorita, ¿no? En la mañana casualmente con Germán Montalvo estábamos hablando del jazz y otras personas que les gusta el jazz, y recuerdo que hice un cartel de Eugenio Toussaint y ahí lo tenía, ¿no? Y le digo, a ver, y todos así, wow, sí, es el jazzista, ¿no? O sea, sí, representa el jazzista, bla, bla, bla. Y ahí lo halagaron ese cartelito, ¿no? Y Germán así como que se ríe, ¿no? Exactamente, es la pizca de Toussaint. Qué buena onda. O sea, especialistas en jazz se identifican, ¿no? Entonces,
eh, esos retos de querer eh, darle exactamente la comunicación que uno necesita, pues, para que la gente especializada lo entienda. La, pues René Ascui fue así, que mi eje principal para, entre regaños, exigencias, no quererte confiar, o sea, no chico, no tienes que confiar, o sea, tienes que empezar de cero y volver a hacer la idea desde cero. Me regañaba, pero yo creo que era un regaño válido, ¿no? De hecho, en algún momento hice una cuestión irónica. El mejor método de René Ascui fue regañar, porque no te enseñaban métodos así intelectuales y académicos, ¿no? Era regaño y regaño y regaño, pero creo que al final hicieron efecto. Entonces, pues mi cartel de Madame Butterfly me encanta mucho, ¿vale? La verdad lo disfruté haciendo, escuchando la ópera, de las pocas veces que hago ilustración, ¿no? Todo un proceso que hice y yo siento que sí es el resultado, pero yo creo que a veces son cosas personales que se le atraviesan a uno. En este sentido, pues lo meto a la Bienal, todo padre, todo bonito, y el día que me hablan para la ceremonia, me habla Javier, me dice, ¿sabes qué? Ganaste la medalla al joven diseñador de México. En ese instante, un día antes, estaba en coma uno de mis tíos, ¿vale? Y yo así, no puede ser, o sea, me cambia la vida de mi tío, mi tío que me cambió mi vida, que me hizo ver la realidad de la vida, porque yo vivía en una fantasía feliz de niño, créeme. O sea, a los 12 años o 13 años, cuando él cumple, que yo viera a mi tío en un estado ebrio, me cambió mi vida, o sea, no, si somos felices todos, o sea, créeme, o sea, ese concepto de felicidad estaba en mi familia, y en mí, y en todo momento de mi infancia. Yo tendría como unos 8 años, algo así, cuando veo que por primera vez a una familia, a un miembro de mi familia ebrio. O sea, no lo podría captar. Entonces me paso una vida real de que digo, no, o sea, va a haber problemas, va a haber casos que tú vas a tener que enfrentarte, ¿verdad? Entonces, este tío, y ya cuando, más adelante, pues, cuando te digo de esta premiación, pues él estaba en coma, ¿no? Y yo fui a la Ciudad de México, sí, todo bonito, lo disfruté, me vine, pero me marcó, te digo, en esa parte, finalmente falleció mi tío, pues, 3 días, ¿no? Pero se mezcla como que lo personal, ¿no? O sea, por un lado está recibiendo un reconocimiento, pues, al mejor joven diseñador de México, y por el otro lado estás prefiriendo dar o hacer algo mejor por la vida de tu tío. Entonces, bueno, ese como que marcó. Digo, es una cuestión personal. Pero la que así, mi cartel favorito y que me marcó fue el cartel de Francia 98, ¿no? O sea, Francia 98, cuando me llega el escrito, la carta que dice, ¿sabes qué? Tu cartel se va a publicar en París, ¿no? Wow. Después de 5 o 6 años de estarle macheteando que no quedaba ningún cartel en ningún lado, nada, mi primera así noticia excelente fue mi cartel sobre fútbol, cultura del siglo XX, que es una mesa, y una de las patas se convierte en una patita de jugador y un balón, ¿vale? Y ese tiene una anécdota porque bajo el estilo de René, de Nico, yo no me desvelaba en toda mi vida escolar, solamente una vez me desvelé, una vez, de ahí fuera jamás. Y esta cuestión de Francia 98, me llega la invitación, íbamos al otro día a mandar los compañeros, los amigos que participábamos, entonces yo lo iba a hacer en Plasta,
sí, muy al estilo Nico, muy cuidadito, muy bien cortecito. Eran las 11 de la noche, digo, bueno, yo creo que en una hora sí lo termino, todo padre. Y lo estaba haciendo en acrílico. Cuando se me corre el acrílico, no, comprar, o sea, ya no tenía yo material en ese momento, ya no me quedaba de otro, ¿sabes? Pero apenas estaba empezando a pintar. Se corre y yo, ingreso, que agarro, que pinto todo, que saco brochazos y bla, que hago la letra así a mano. Creo que en 15 minutos lo terminé, ¿eh? Y que lo mando. Y cuando me dan el catálogo y todo, me doy cuenta de la importancia del arte, fíjate, ¿sale? Y los artistas polacos y de cómo los franceses hacían el cartel como arte. Y digo, bueno, fue diseño por error, pero bueno, el cartel de Francia 98 es el que marcó también me dio mucha confianza en lo que yo quería yo representar. Pues son muchos. Cuando yo conozco la imprenta Madero, cuando conozco a Germán Montalvo, a Rafael López Castro, yo soy de aquí. O sea, estudiaba yo su gráfica, analizaba su gráfica, quiero ser como ellos, quiero diseñar como ellos. Después el mismo diseño y las mismas clases pues te exigen estudiar, ¿vale? Prepararte. Eh, Te comentaba esto de los franceses, ¿no? Cuando me doy cuenta, no, pues sí, Cheret, Monet, eh, también utilizaban el diseño como arte. Sackmeister es mi ídolo, o sea, Sackmeister, así lo adoro, ¿no? No le pongo una veladora porque de veras. Suiza con Niklaus Trottes, Rosemary Tisci, cuando conozco el trabajo de Rosemary Tisci con esa simplicidad y esa abstracción de promover un evento cultural a media luna y en el lago, wow, o sea, ¿cómo lo resolvió Rosemary Tisci? Soy fan de las revistas a diseño, ¿vale? Hasta la fecha las sigo comprando. Veo a Rosemary Tisci y digo, no quiero ser como Rosemary Tisci, o sea, como con una media luna y aquí el agua lo resolvió, o sea, Jan Chitschol cuando, no, perdón, Lex, eh, matemos a los blancos con la cuña roja, este constructivista ruso, ¿no? Cuando lo veo y digo, ¿cómo resolvió? Pero así quien me dio en la torre y me encantó, que no es diseñador, es Malevich, con su obra blanco sobre blanco. Y digo, o sea, a ver, ¿qué hizo Malevich? Es un cuadrado blanco, lo pintó en un fondo blanco y trascendió y generó el suprematismo. Mi ídolo, Malevich. O sea, a eso quiero hacer, ¿no? Simple, no me quiero complicar la vida, resolverlo. Obviamente hay un proceso, ¿no? Pues el mismo Alejandro Magallanes, digo, cosas que hace y mueve y hace, pues, cómo los resuelve, ¿no? Han sido muchos cartelistas, pintores, escultores, aunque lo critican a Sebastián en su momento, pero para mí, cuando hizo el Caballito de Reforma, wow, estaba yo entrando al diseño gráfico, en haciendo estas cuestiones de las células espaciales y los planos seriados y todo eso. Y en ese momento conozco a Sebastián, su obra, digo, no, discúlpenme, aunque ahora la critican con el Ángel Custodio o las trompas de Falopio de Puebla, que digan lo que digan, pero ¿vale? Me encantaba la obra, y era escultor, Sebastián, ¿vale? Y ahora que fui a Tijuana, no encontré esta obra porque le pidieron uno de Nezahualcóyotl, me parece, pero es un Mazinger Z, todo tieso, o sea, está horrible, ese sí está horrible. No me pude tomar una foto porque no lo encontré, pero me iba a tomar una foto aquí en Japón con el Mazinger Z. Los envidiosos dirán que es Nezahualcóyotl de aquí de Tijuana, ¿no? No encontré, pero bueno, fotógrafos, la fotografía también, Rayman, ¿no? O sea, wow, me encantaba su obra cuando veo a una mujer de espaldas con unas siluetas de un violonchelo, ¿no? Pues, ¿vale?
Gabriel Orozco, que es muy criticado y que se ganó un premio con su caja de zapatos vacía, así textualmente, toma la foto de una caja de zapatos vacía y esa rompe todos los esquemas del espacio en Japón. Y yo, ¿cómo una caja de zapatos vacía obtuvo un gran premio, ¿no? Ha sido muy criticado Gabriel Orozco, de hecho su última obra de Oroxo, no sé si escuchaste que puso un Oxo, pero todos los productos tenían el sello de Orozco, entonces era Oroxo. Entonces un chicle con que tuviera sus 3 circulitos de Orozco costaba así, ¿cuesta qué? $3 un chicle, te lo vendían en 3,000 pesos, ese chicle, ¿sabes? Una jarra de agua que costaba 100 pesos, te la venden en 3,000 también, ¿no? O sea, él hizo un Oxxo, o sea, así se llamó. Digo, qué buena onda que pues, no es diseño y sus caprichos que él hace y la gente lo compra, ¿vale? Marc Chagall también, cuando hace sus dibujos todos distorsionados de gallos, ¿no? Este judío, es posible que distorsionó la forma, ¿no? Nico, por ejemplo, vamos, o sea, me gusta todo lo que así me impacte, sea arte, sea cartel, sea escultura, sea fotografía. Creo que a diario estoy inspirado. Fíjate que son procesos cíclicos. En mi caso, en los 90, pues llegó la computadora, ¿no? O sea, esta parte que te decía que todo era a mano y que todos los papeles y llega la computadora y se va a quitar a los diseñadores. Sí hubo un fenómeno porque pues ahora las revistas se hacían muy rápido, o se hacen muy rápido. Dibujar o ya dependemos de la computadora totalmente, ¿no? El diseño a computadora, ¿no? Te voy a enseñar, o las carreras que se abrieron de diseño por computadora y todo eso. Sí, claro, hay un efecto social y económico también y de trabajo que pues, fueron desplazando gente, ¿ok? No cabe duda que la tecnología pues va a seguir avanzando y la inteligencia artificial va a desplazar, sí es un hecho, aunque hay muchas contradicciones de que no va a igualar los sentimientos del ser humano, ¿vale? Porque hay un caso muy verídico de un director de arte que solicita el diseño, ¿no? Los chavos lo hicieron en inteligencia artificial, pero es como pequeño ejercicio que nosotros hacemos con ustedes los alumnos. ¿En qué sentido? En que ya está la idea, pero a ver ahora, pues como que lo inclinas un poco, ¿no? Como que le haces más el concepto de difusión, ¿no? O del concepto de movimiento, ¿no? Entonces, pues tú ya sobre esa idea, pues la vas modificando, ¿no? Pero la inteligencia artificial, si ya te dio una imagen y a ella le dices, ¿sabes qué? No, pues quiero que este dedo se mueva nada más. Él no te va a mover el dedo, ¿eh? Te va a mover toda o te va a hacer una nueva mano. No, yo quiero nada más que le muevas este dedo. O el logotipo, ¿no? Inclínalo un poquito a la derecha y alárgale el fuste, se me ocurre. Pero la inteligencia artificial no te lo va a hacer, te va a hacer un nuevo logotipo. ¿Sí me explico? O sea, como que sí es necesaria todavía la parte humana, sí es necesario que dirijamos las ideas. Tengo alumnas que a diario utilizan la inteligencia artificial por la cantidad de trabajo que tienen. A subir pods, y las ilustraciones que van saliendo de inteligencia artificial, obviamente su calidad de vida es un día, ¿sabes? Unas horas, y listo, pero para que estén dibujando y todo eso, porque también coordinan proyectos, pues, les ayuda mucho, ¿verdad? Pero hay dos vertientes, yo siento. Una que sí va a desplazar muchos trabajos, eso es un hecho. Sí, la tecnología no la podemos controlar, resuelve las cosas muy rápido. Y por otro lado, pues siento que vamos a sobrevivir por esta cuestión sensible, ¿no? Por esta cuestión humana que tenemos todavía, por esta cuestión de ser empáticos, por esta cuestión de que sí es necesario platicar, que sí es necesario conversar, que sí es necesario coordinar y dirigir proyectos, ¿no? Por esa razón, siento que la parte humana va a superar a la tecnología,
pero sí es un hecho que la tecnología. Recientemente fuimos a la ciudad de las ideas, ¿sabes? Los perros robots ahí están, ¿eh? O sea, las robots danzantes, porque también estaban haciendo ahí un ejercicio de que, bueno, de una danza, ¿eh? O sea, la chica que danza. Dice, es que el robot no puede tener ese sentimiento de voltear. ¿Y qué crees si lo hizo? O sea, sí estaban los sentimientos del robot, ¿vale? Cada movimiento, ¿vale? Obviamente había un poquito con los sensores del ser humano para que lo pudiera controlar, pero bueno, al menos sí estaba. La verdad, quedamos muy sorprendidos. Y que eso era una cosita de lo que ellos ya están haciendo, ¿eh? O sea, imagínate qué está haciendo China, Corea, Suiza, no lo sé. Pero de que va a haber un cambio social, va a haber un cambio económico, se está dando. Sí, sí. Yo creo que la recomendación es que estemos también preparados para eso.